Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribes School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribes School. Y el día de hoy, jueves 30 de septiembre, así es, vamos a empezar el desarrollo ya de nuestra clase, y esta clase va dedicada a los estudiantes del cuarto año de secundaria, sección A, en nuestra modesta casa de estudios de Uribes School. Bien, mis apreciados estudiantes, abrimos los telones para presentar hoy el tema Gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Antes de esto, como antesala al gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, acuérdense que este personaje nos va a gobernar a partir de 1872 hasta 1876. Acuérdense ustedes que antes del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, gobernó en el Perú el coronel José Balta. ¿Quién fue Balta? Miren ustedes, un ex combatiente de la batalla final de Ayacucho, un personaje que se ganó los aplausos de la población, trató de imitar al gobierno de Castilla, pero cometió un gravísimo error. ¿Cuál fue el error que comete el coronel José Balta? Darle la espalda al gobierno inglés, dejar de lado capital inglés, olvidarse de la existencia del primer contrato económico de la República llamado Gibbs y abrazar a la casa francesa Dreyfus. Sí, señor, el coronel José Balta dejó de lado el capital inglés y pasó a abrazar capital francés a través de la firma del contrato Dreyfus. ¿Qué es lo que expresó Inglaterra? Me las vas a pagar, Perú. Eso no se hace. ¿Qué es lo que hizo Inglaterra? Corrió y le tocó la puerta a Chile y le dijo: ¿no quieres convertirte en el amo, dueño y señor del Océano Pacífico? ¿No quieres que tu territorio tenga mayor extensión? ¿Por qué no le quita las tierras salitreras al Perú y a Bolivia? Y Chile dudó y dijo: pero eso no puede ser. Sí puede ser. Yo te facilito lo que tú necesites. ¿Pero de dónde? Dijo Chile. Soy un país pobre. ¿Y qué le dijo Inglaterra? No te preocupes, yo te facilito todo al crédito. Y es así como Inglaterra va a financiar lo que vendría a ser posteriormente la Guerra del Pacífico a favor de Chile, facilitando armas, municiones, cañones, buques de guerra, barcos blindados. En otras palabras, Chile inicia una política armamentista y en un tiempo corto se convertiría en el amo, dueño y señor del Ocean Pacific. Sí, señor. Esto acarreó la Guerra del Pacífico. Como consecuencia, miren ustedes, de haber dejado capital inglés por abrazar capital francés. ¿Qué más aconteció durante el gobierno, nada más y nada menos, del coronel José Balta? La rebelión de los hermanos Gutiérrez. Tomás, Marcelino, Marceliano y Silvestre Gutiérrez derrocaron al presidente José Balta y terminaron asesinándolo. Sí, señor, en represalia, en venganza, en celos de que los militares estarían llegando al fin de su gobierno y el advenimiento de un gobierno civil. Temerosos y celosos, actuaron derrocando al presidente Balta y terminándolo asesinándolo. La población del Perú en aquel entonces tomó la justicia con sus propias manos. Y así terminaron los Gutiérrez. Miren ustedes una fotografía de antaño, donde se ve a toda la población enardecida, concentrada en la Plaza Mayor de la Cultura,
plaza de armas en aquel tiempo frente a la catedral. Fueron linchados los hermanos Gutiérrez. De los 4, 3 de ellos fueron linchados y colgados de las torres más altas de la Catedral de Lima. Solo uno se salvó y a ese lo vamos a ver peleando en la Guerra del Pacífico. Así terminaron los Gutiérrez, ajusticiados por el pueblo. Sí, señor, razón por la cual se convocó a elecciones y saldría ganador nada más y nada menos, mis apreciados estudiantes, un hombre nacido en cuna de oro. Un hombre representante de la clase de la aristocracia y la burguesía, representante de la clase empresarial, un rico hacendado denominado Manuel Pardo y Lavalle. Este iniciaría su gobierno en 1872 y concluiría nada más y nada menos en 1876. Sí, señor. Manuel Pardo y Lavalle se convertiría en el primer presidente de la historia nacional, el primer presidente civil, aquel que le pone fin al primer militarismo. El último representante del primer militarismo sería José Balta. Y el primer representante del primer militarismo, mis apreciados estudiantes, sería nada más y nada menos el general José de la Mar. Este ocuparía el cargo después del retiro de Bolívar en el Perú. Señores, primer presidente constitucional civil, Manuel Pardo y Lavalle. Este iniciaría su gobierno en 1872 y concluiría en 1876. Nadie pensó que también sería asesinado en el mismo escenario del Congreso de la República. Sí, señor, este político nacido en cuna de oro nació en la ciudad de los Reyes, ciudad de Lima, en 1834. Se convierte en burgomaestre en 1869. Fue alcalde de Lima. Fundó el Partido Civil en abril de 1871. Manuel Pardo y Lavalle, líder, primer dirigente y principal dirigente del Partido de la Derecha, ex consignatario de guano y salitre, representante de la clase empresarial, estuvo dispuesto a controlar el Estado y fue aquel que le puso fin al primer militarismo. Señores, Manuel Pardo y Lavalle perteneció a una familia perteneciente a la aristocracia terrateniente limeña. Su padre fue nada más y nada menos el gran literato conocido en el Perú y en el mundo como Felipe Pardo y Aliaga. Felipe, papá, Manuel, hijo, luego se convierte en papá o en padre, Manuel Pardo y Lavalle, y va a tener un hijo bautizándolo con el nombre de José Pardo. Y según los datos de la historia, José Pardo y Barrera también se convertiría en presidente del Perú durante 2 periodos, 1904 a 1908, 1916 a 1919. Sí, señor, tanto papá Manuel como hijo José apostaron por la educación. Hicieron que la educación llegue al pueblo y sea para el pueblo. Los dos, padre e hijo, en sus respectivos gobiernos, decretaron la obligatoriedad, miren ustedes, de la educación básica regular para el pueblo. Y no solamente la obligatoriedad, sino también la gratuidad de esta para el sector más bajo en el Perú, el pueblo. Sí, señor. No solamente apostaron también por la educación básica regular, sino también por la educación superior. Tanto así que durante el gobierno de papá Manuel se crea nada más y nada menos la primera escuela de ingenieros, hoy convertida en la Universidad Nacional de Ingeniería. Mi respeto a la UNI. Así como también se crea nada más y nada menos la primera escuela de agricultura en el Perú, que a la postre sería la prestigiosa Universidad, miren, Agraria en La Molina. Sí, señor. Miren ustedes,
Es así como este se caracterizó por apostar por la educación superior. Hijo José Pardo, durante su gobierno se crearía nada más y nada menos la universidad consagrada como alma mater del Magisterio Nacional, la Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida con el nombre de La Cantuta en Chosica. Y no solamente este apostó por el campo humanístico, científico, sino también por el campo técnico, tanto así que José Pardo, el hijo de Manuel, crearía en el Perú, nada más y nada menos, el primer instituto tecnológico del Perú. Pardo, hijo, dijo, no todos son para la universidad, algunos son para el campo técnico. Por esa razón creó el famoso Politécnico Pardo, que hasta el día de hoy funciona, nada más y nada menos, en la avenida Grau, centro de nuestra ciudad capital. Sí, señor. Manuel Pardo y Lavalle, fundador del Partido Civil, 1871. Miren ustedes, este señor sustentaba que para alcanzar el progreso en el país, la ciencia se debería ordenar en nuestra sociedad. Así es. Si yo hablo de ciencia, hablo del conjunto de conocimientos que se va a lograr gracias al aprendizaje. Y todos sabemos que el aprendizaje se logra gracias a la experiencia, tanto buena o tanto mala, ¿no? Miren ustedes, se logra un aprendizaje total y de la mano, pues, el conocimiento. Este personaje, nada más y nada menos, mis apreciados estudiantes, era representante de los comerciantes, terratenientes, en otras palabras, representante de la burguesía. Ahí está, elegantes, los famosos personajes, hombres de frac y levita, los hombres de traje negro. Estos llegarían al poder. Miren ustedes este primer partido civil fundado, ¿no?, de manera trascendental. Antes se denominaba, vamos a llamar así, la Sociedad Electoral Independiente, y después adoptó el nombre de Partido Civil. Este fue el primer partido político civil en el país que llegó al poder. Miren ustedes, creado el 24 de abril de 1871. Ellos expresaban que ya era hora que los hombres de frac y levita, los hombres de traje negro, llegaran al poder. Sí, señor. Y de esta manera, con sombrero de copa y elegantemente bien vestidos, estos hombres pertenecientes a la clase de poder llegarían al poder a través del partido civil en nuestro país. Mis apreciados estudiantes del cuarto año de secundaria sección A, ¿cuál fue el programa de este primer gobierno civil? Primero, fortalecer las instituciones civiles, capacitarlas, orientarlas, mejorar la calidad de servicio y sobre todo también la calidad de infraestructura. Segundo punto, racionalizar el Estado. ¿Qué quiero decir? Los gobiernos anteriores a Pardo gastaban por gastar, invertían por invertir. Y esto acarreaba, ¿qué cosa? Nada más y nada menos, acarreaba déficit, déficit, déficit. No se puede gastar más de lo que uno percibe. Sí, señor. Acá estaríamos en déficit. Se gasta menos de lo que uno percibe para que exista un sobrante. A ese sobrante se le conoce con el nombre categóricamente de superávit. A eso se refirió el gobierno de Pardo con racionalizar el Estado. Otro aspecto, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, fue educar a las masas populares. Que la educación llegue al pueblo y sea para el pueblo. Y para esto se utilizó nada más y nada menos a los gobiernos municipales, descentralizando la administración pública en el Perú. Sí, señor. Hasta el día de hoy hay una controversia muy marcada por parte del Estado de brindar responsabilidad a los gobiernos locales. Puede ser, sí, puede ser, no, siempre y cuando los gobiernos locales sean transparentes y honestos, porque no se puede jugar con la educación. Mis apreciados estudiantes, con una activa y millonaria campaña electoral, este representante de la clase empresarial llegaría al poder hasta 1876. Este se convierte en el primer presidente civil y llevó una política de reajuste económico.
estableciendo la descentralización fiscal. El Estado no puede cargar en su hombro tanto peso, tanta responsabilidad, tantas obligaciones. ¿Qué va a hacer el Estado? Va a descentralizar. Miren, señores, va a descentralizar otorgando de responsabilidad a los gobiernos locales. Primer presidente constitucional en la historia del Perú, Manuel Pardo y Lavalle. Sí, señor. Pardo se ganó los aplausos, la simpatía de toda la población en su conjunto, pero cometió un gravísimo error. ¿Cuál fue el error que cometió Pardo? El presidente de Bolivia, Mariano Melgarejo, y después Hilarión Daza, convencieron al presidente Pardo de firmar un tratado de alianza defensiva. ¿En qué consistió? Si te pasa algo a ti, Perú, yo, Bolivia, te defiendo. Y si me pasa a mí, Bolivia, algo, tú, Perú, me defiendes. Y el Perú aceptó. Y se firma este contrato o este tratado de alianza defensiva, mis apreciados estudiantes. Supuestamente Bolivia le dijo al Perú, no se lo digas a nadie. Pero en ese mismo acto, el espía plenipotenciario chileno, Bles Goena, se entera de esto y le informa al presidente Pinto. ¿Qué le dice Pinto a Bles Goena? Déjalos, que piensen que nosotros no sabemos. Y cuando estemos preparados, vamos a atacar. Y así fue la Guerra del Pacífico. El famoso Tratado de Alianza Defensiva, aquel que nos comprometió a una posterior guerra. ¿Cuál fue el objetivo de la firma de este tratado? Te dije, proteger las tierras al sur pertenecientes nada más y nada menos a Bolivia de las ambiciones chilenas. Chile, con ese poderío que le dio Inglaterra, convirtiéndose en el amo, dueño y señor del Ocean Pacific, nos robaría, esa es la palabra, nos quitaría los territorios de Tarapacá, Arica y Tacna en retención. Y a Bolivia, pues definitivamente bloquearía su salida al mar. Sí, señor, eso es lo que aconteció. Miren ustedes como controversia ante esta situación desesperante de un gobierno, pues definitivamente local. Ahí está la firma de este famoso Tratado de Alianza Defensivo, firmado el 6 de febrero de 1873 entre los plenipotenciarios José de la Riva Agüero, los Cowan, ¿no? Y por Bolivia, Juan de la Cruz Benavente. Entre las obras de este personaje, presidente civil en la historia del Perú, tenemos la creación de la primera escuela de ingenieros, hoy la UNI. Un saludo especial para nuestros alumnos que cursan estudios superiores en esta prestigiosa Universidad de Ingeniería. Para Erika Armando Alegría Acevedo, para Luis Incante Castro, para Rolando Tapia y entre otros estudiantes más. Crea también la primera escuela de agricultura en el Perú. Posteriormente, esta se convierte en la Universidad Agraria en La Molina. Crea la Escuela de Arte, posteriormente Bellas Artes. Ahí está la fachada de esta prestigiosa casa de estudios, casa cuna de ingenieros, sí señor. Se dice que el presidente Manuel Pardo y Lavalle nombró como primer rector de esta casa de estudios nada más y nada menos al ilustre ingeniero Eduardo de Javich. Por esa razón, la avenida que cruza esta universidad hasta el día de hoy lleva el nombre de Eduardo de Javich. La educación en los tiempos del presidente Pardo fue uno de los pilares más importantes en el plan de gobierno. ¿Qué es lo que buscaba? Abandonar el atraso educativo. Sí, señor. Entre otros aspectos, reglamentó la instrucción pública, defendió la gratuidad de la enseñanza, la obligatoriedad de la educación básica regular y no te olvides que las escuelas serían entregadas a la administración de los gobiernos locales o, en otras palabras, a las de las municipalidades. Sí, señor. Durante 1876 llegaría al fin el gobierno de este personaje, presidente Manuel Pardo y Lavalle. Este convocaría elecciones
Y adivinen quién ganaría las elecciones. Aquel que se fugó del Perú llevándose lo mejor. Aquel que despilfarró el dinero y se dio gran vida en el extranjero. Y cuando se le acabó, regresó diciendo, el Perú olvida todo. El Perú perdona todo. Vaya que sí, porque gana las elecciones de 1876. Y durante la Guerra del Pacífico vamos a contar con la presencia de este personaje. Meses más tarde, este abandonaría el país, fugándose también con dinero donado para comprar armas, municiones, entre otros. Un tremendo personaje, un tremendo ladrón. Señores, concluido el periodo constitucional, el presidente Manuel Pardo y Lavalle entregó la banda presidencial al general Mariano Ignacio Prado. Pero ya te dije, este también se fugó del país, tema de la próxima clase. Miren ustedes, el presidente Pardo, dejando el gobierno, asumiría la presidencia del Senado y lamentablemente un 16 de noviembre de 1878 fue asesinado en el patio de honor del Congreso por un guardia que custodiaba al presidente, Melchor Montoya, el cual más adelante sería sentenciado a morir fusilado. Este personaje, Melchor Montoya, acabaría con la vida del primer presidente civil en la historia nuestra, en la historia nacional. Mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, con esto se llegaría al fin del primer civilismo y al fin del gobierno de este primer presidente civil, Manuel Pardo y Lavalle. Mis apreciados estudiantes, gracias por su atención. Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Gracias, nos vemos en la siguiente hora con práctica calificada. Gracias.